Hola muchachos, el día de hoy vamos a revisar un ejercicio que tiene que ver con las fuerzas que actúan sobre un sólido rígido. En este caso vamos a estar trabajando con condiciones de equilibrio tanto para la traslación como para la rotación de mi sólido. Listo. Con eso en mente, pues nada más hay que recordar primero que vamos a estar trabajando con el concepto de torque, que por definición es R producto vectorial con la fuerza que se aplica. Si yo solamente estoy preocupado por la magnitud, esto va a ser entonces la distancia en la cual se aplica la fuerza respecto a algún punto de rotación por la magnitud de la fuerza. Fíjense que aquí no estoy utilizando cantidades vectoriales, simplemente su magnitud por el seno del ángulo que hay entre esos dos vectores. Con eso en mente vamos a comenzar a trabajar. En un video anterior ya explicamos que cuando yo tengo condiciones de equilibrio tanto rotacional como traslacional, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 y que la sumatoria de torcas respecto a algún punto tiene que ser igual a 0. Vamos a comenzar con esta segunda condición. La idea es la siguiente. Primero, vamos a analizar esta viga que tenemos aquí y la voy a poner aparte para que sea un poco más claro lo que está sucediendo sobre ella. Entonces, por aquí tengo una viga de longitud L, en la que, como podemos ver, en este primer punto, donde está articulada, va a tener fuerzas de reacción. Va a tener por aquí una fuerza de reacción Rx y una fuerza de reacción que inicialmente voy a suponer hacia arriba, Ry. Ahora, a una distancia de 0.4 la longitud de mi viga, voy a tener una tensión. Esta tensión va a ir en esta dirección con cierto ángulo que aquí le voy a llamar θ. Luego, justo a la mitad va a estar actuando el peso de la viga, donde mi ejercicio me dice que el peso de la viga son 500 newtons. Entonces los ponemos por aquí, 500 newtons. Posteriormente, bueno, hay que recordar que esto está hasta aquí, son 0.5 L. Posteriormente, hasta el final de mi viga, tengo otro peso amarrado. Entonces aquí va a haber una tercera fuerza que va a ser de 700 newtons justo a una longitud L de la viga. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar esta condición de equilibrio. Vamos a trabajar con que la sumatoria de las torcas es igual a 0. Recordemos dos cosas. Tenemos que definir una dirección positiva y una negativa para la rotación que generarían mis fuerzas respecto a algún punto. Entonces, por simplicidad, voy a elegir este punto, el punto de reacción, como mi eje de rotación. Entonces, respecto al punto de rotación donde se aplica la reacción de la articulación, y voy a definir como positivos los giros que van en el sentido de las manecillas del reloj. Tengo que recordar que yo puedo definir como positivo el giro que yo quiera, en el sentido de las manecillas o al contrario. Entonces, eso es arbitrario, pero una vez que lo defino, lo tengo que respetar durante todo el ejercicio para que este sea coherente. Ahora, una vez hecho eso, vamos a ver cómo funciona esto. A partir de este punto, pues la fuerza Ry no va a generar ninguna torca respecto a este punto de rotación porque la distancia que tiene respecto a este punto es 0. Entonces esta no va a contar. Ahora, la tensión. Esta tensión, la torca que genera sería la fuerza de tensión por la distancia a la cual se está aplicando, 0.4 L, como bien platicamos hace ratito, por el seno del ángulo que hay entre la fuerza y la posición donde está. Si este es R, es decir, el brazo de palanca, y esta es la tensión, el ángulo que se está generando es θ. Listo. Ahora, esta tensión está haciendo, o bueno, al menos su componente en Y, haría que mi viga se eleve. Y como esto está fijo, haría que esto se mueva en esta dirección. Es decir, en contra de las manecillas del reloj, porque la fuerza levantaría aquí mi viga y le empezaría a hacer girar en esta forma. Por lo tanto, le tengo que poner signo negativo, porque yo dije que lo que gire
En dirección de las manecillas es positivo, por lo tanto lo que va en contra es negativo. Ahora, este peso, que son 500 newtons, multiplicado por la distancia a la cual se encuentra, 0.5 L, por el seno del ángulo que forma con la distancia, pero en este caso es de 90 grados. Como el seno de 90 grados es 1, entonces ya no lo pongo. Ahora definamos el signo. El signo, como nosotros vemos, esta fuerza haría que mi viga baje, como está fija de aquí, la haría girar, entonces en dirección de las manecillas del reloj. Por lo tanto va a tener signo positivo. La siguiente fuerza que me encuentro es la de 700 newtons, que también es perpendicular a la dirección del desplazamiento. Por lo tanto, nuevamente no tengo por qué poner el seno de teta, porque el seno de teta es seno de 90 y el seno de 90 es 1. Y este está a una longitud L. Ahora, esta también haría que mi viga baje, como está fija en el punto de las fuerzas de reacción, entonces haría que gire en la dirección de las manecillas. Por lo tanto, también le vamos a poner signo positivo y esto va a ser igual a 0. De aquí solamente tenemos que despejar y nos encontraríamos con que 500 newtons por 0.5 L más 700 newtons por L es igual a la tensión por 0.4 L por el seno de teta. Fíjense que aquí lo único que hice fue que si este estaba negativo lo pasé del otro lado positivo. Y ahora reviso esto. L es un factor común en esta suma, lo puedo sacar factorizando. Entonces vamos a quitarlo de aquí y lo sacamos factorizando como habíamos platicado hace un momento, ¿no? Entonces lo quitamos de aquí y se queda por acá factorizado. Esta L la paso del otro lado dividiendo y entonces L se va con esta L que está por acá. Ahora, 500 newtons por 0.5 me da 250 newtons. Más 700 newtons tiene que ser igual a la tensión por 0.4 por el seno del ángulo. ¿Qué vamos a hacer ahora? 250 newtons más 700 me da 950 newtons. Esto va a ser igual a la tensión entre 0.4 por el seno de teta. Este 0.4 está aquí multiplicando, lo paso del otro lado dividiendo. Entonces me quedaría tensión por el seno de teta dividido por 0.4. De esta forma, tensión por el seno de teta es igual a 950 sobre 0.4, que es igual a 2375 newtons. Y ahora, para saber cuál es el valor de la fuerza de tensión, que es algo que me piden en el problema, encuentro que esto es 2375 newtons sobre el seno de teta. Pero ¿cuánto vale ese ángulo teta? Bueno, vamos a ver. Fíjense que este ángulo teta que yo tengo aquí es justamente este ángulo teta que yo tengo aquí. Aquí afortunadamente se está formando un ángulo de 90 grados. ¿Por qué digo que afortunadamente? Porque entonces 35 más el ángulo teta tiene que ser 90 grados para que la suma de los ángulos internos sea igual a 180. Por lo tanto, teta tiene que ser igual a 55 grados. Y ahora puedo sustituir. Entonces tendría que la tensión es igual a 2375 newtons entre el seno de 55 grados. Por lo tanto, la tensión debería ser de 2899.34 newtons. Listo, entonces ya sé cuál es el valor de la fuerza de tensión que nosotros estamos buscando. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues necesitamos conocer el valor de las fuerzas de reacción, estas que están apareciendo aquí en la articulación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, ya utilizamos la condición de equilibrio rotacional. Vamos con el equilibrio estático. Y aquí yo encontraría que la sumatoria de fuerzas, tanto en X como en Y, tiene que ser igual a 0. Comencemos con la sumatoria de fuerzas en X.
En X yo no tengo otra fuerza que la fuerza de reacción en X y la componente de esta tensión en X, es decir, esta de aquí. Esta sería Tx. De esta forma, yo encontraría que menos la tensión en X más Rx tiene que ser igual a 0. De esta forma encuentro que Rx es exactamente igual a la tensión en X. Por lo tanto, Rx es igual a la tensión en X. Pero la tensión en X no es otra cosa que la tensión por el coseno de teta, que ya habíamos quedado que sería el valor de la tensión, que lo encontramos hace un momento, 2899.34 por el coseno del ángulo que habíamos acordado que era de 55 grados. Entonces, Rx va a ser igual a 1662.99 newtons. Listo, ya tengo el valor de la fuerza de reacción en X. Para encontrar la fuerza de reacción en Y, lo único que tengo que hacer es usar la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la sumatoria de fuerzas en Y también tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tengo en Y? Bueno, pues la fuerza de reacción en Y, que supuse positiva inicialmente, más la tensión en Y, que es esta que está aquí. Luego vamos a tener el peso de la viga y los 700 newtons. Entonces, aquí sería menos 500 newtons, que es el peso de la viga, y menos 700 newtons, que es el peso que está al extremo de la viga. Esto es igual a 0. De aquí encuentro que Ry va a ser 500 newtons más 700 newtons menos la tensión en Y. Ry va a ser entonces 1200 newtons menos la tensión en Y, que son 2899.34 newtons por el seno de 55 grados. De aquí encuentro que Ry va a ser igual a 1200 newtons menos 2375 newtons. Por lo tanto, la fuerza de reacción en Y va a ser menos 1175 newtons. Con este signo, lo que estamos viendo es que la dirección inicial que yo le había dado a Ry es la incorrecta. En realidad, la fuerza de reacción en Y va hacia abajo. Entonces, la fuerza de reacción en Y va en esta dirección. Si yo quisiera conocer la magnitud de la fuerza de reacción en Y, esta R de aquí, entonces yo puedo hacer lo que ya sabemos para los vectores, ¿no? Yo podría conocer la magnitud de R usando el teorema de Pitágoras, Rx cuadrada más Ry cuadrada. Y podría conocer el ángulo o la dirección de mi vector R simplemente utilizando el arco tangente, de Ry sobre Rx. Dado que son cantidades que conocemos, el ángulo, en este caso, me debería quedar aproximadamente de 35 grados. Mientras que la magnitud de la fuerza de reacción debería quedar de 1662.99 al cuadrado más menos 1175 al cuadrado. Recuerden que cuando elevo al cuadrado, este signo se va a eliminar. Y luego sacamos raíz cuadrada de todo eso. Y el resultado de la fuerza de reacción, su magnitud únicamente sería de 2036.21 newtons. Y listo, con eso terminamos todo nuestro ejercicio. Espero que haya quedado suficientemente claro todo lo que hicimos en este video y que quede un poquito más claro también cómo utilizar la torca y cómo se aplica en los ejercicios de equilibrio rotacional. De esta misma forma, el equilibrio traslacional nos va a servir para encontrar algunas otras cosas que quedaron ocultas cuando nosotros tomamos en cuenta
que el eje de rotación iba a ser justo este punto, porque al usar el punto de reacción como punto de rotación, estas fuerzas no van a aparecer en nuestras ecuaciones. Listo, muchachos, pues entonces espero que haya quedado suficientemente claro y nos vemos en el siguiente video.